Norma Internacional de Auditoría 810 revisada. Norma Internacional de Auditoría 810 revisada. Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público certificado en Auditoría Internacional por The Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NII para las PYME por la Asociación Interamericana de Contabilidad. El alcance de la NIA 810 revisada trata sobre las responsabilidades que tiene el auditor cuando es contratado para informar sobre unos estados financieros resumidos que se derivan de unos estados financieros auditados por el mismo auditor de acuerdo a las NIA. ¿Cuál es el objetivo del auditor? Los objetivos del auditor son determinar si es adecuado aceptar ese encargo para informar sobre los estados financieros resumidos y si se le contrata para informar sobre unos estados financieros resumidos derivados de unos estados auditados por él, entonces formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos basado en la evaluación de las conclusiones que extraiga de la evidencia de auditoría obtenida y expresar en forma clara la opinión sobre estas conclusiones en un informe escrito que describa ese fundamento de dicha opinión. Definiciones. La NIA 810 trae como definiciones los criterios aplicados, que son todos los criterios que se aplica por la dirección, pero para la preparación de los estados financieros resumidos. Que quede claro que no es el marco de información financiera aplicable, marco para la información financiera 2018. Estados financieros auditados. Son los estados financieros auditados por el auditor que va a hacer la auditoría de los estados financieros resumidos de acuerdo a lo que se establece en las NIA. Y esos estados financieros auditados son los que dan origen a los estados financieros resumidos. Los estados financieros resumidos es la información histórica derivada de los estados financieros auditados, pero la diferencia es que tienen menos detalle que los estados financieros auditados. Entonces hay dos estados financieros en este caso, los estados financieros auditados, que es un juego completo de información financiera, y unos estados financieros derivados de esa información financiera que establecen los estados financieros históricos. Entonces se presume que hay una presentación en forma estructurada que es congruente en los estados financieros resumidos con lo que son los recursos económicos activos, las obligaciones de la entidad pasivos, en un momento dado los cambios en los activos y pasivos que generan ingresos y egresos, los flujos de efectivo, exactamente todo lo que tienen que ver los estados financieros de propósito general, pero en este caso son estados financieros resumidos y derivados de los estados financieros auditados. Si no está auditado no puede ser. En algunos países se usa otras definiciones y no se usa la palabra estado financiero resumido, pero eso es adecuado para cada país de acuerdo a su denominación. En cuanto a la aceptación del encargo, el auditor tiene que basarse en la NIA 210 y solamente aceptará un encargo para informar sobre los estados resumidos cuando haya sido contratado para hacer la auditoría de estados financieros de los cuales se van a derivar los estados financieros resumidos. Entonces esa es una condición clave. Si él no auditó los estados financieros, no puede hacer una auditoría de estados financieros resumidos. Entonces antes de aceptar el encargo, al igual que lo establece la NIA 210, debe determinar si esos criterios aplicados para resumir los estados financieros son aceptables. Debe obtener un acuerdo con la dirección, que es una especie de premisa parecida a la que se establece en la NIA 200 y que en ella la dirección entiende su responsabilidad de preparar los estados financieros resumidos de acuerdo a los criterios que el auditor consideró que eran aceptables y que debe poner la dirección a disposición de los usuarios de los estados financieros resumidos
los estados financieros auditados, que no tenga dificultad, o sea, que sean de fácil acceso, porque uno es el origen y el otro es ya el producto. Entonces el producto tiene que estar, el origen, que los estados financieros auditados deben estar disponibles para que se pueda mirar si el resumen es lo que debe ser por parte de los usuarios. Debe incluir en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos en cualquier documento que contenga dichos estados financieros resumidos y en el que se indique que el auditor ha emitido un informe sobre ello. Entonces esta premisa tiene esta adición, que no puede la dirección publicar en un documento los estados financieros resumidos sin que sean acompañados del informe del auditor, o que se establezca también cuando se diga que los estados financieros son resumidos ya y el auditor ha emitido un informe específico sobre los mismos. También el auditor debe acordar con la dirección cuál es la forma de la opinión que él va a expresar sobre estos estados financieros resumidos. Es una aplicación de la NIA 210. Ahora bien, si antes de hacer el contrato el auditor concluye que los criterios aplicados no son aceptables, o si no puede obtener de la dirección esa pequeña premisa, él no debe aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos, a menos que en el país respectivo las disposiciones legales y reglamentarias le obliguen a que él tenga que hacer auditoría sobre esos estados financieros resumidos. Entonces, si eso es el caso del país y se obliga a hacer el contrato, eso no está de acuerdo a lo que establece la NIA 810 revisada. Entonces, en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos, el auditor no puede decir que usó la NIA 810 revisada. Él tiene que incluir en el contrato sobre los estados financieros resumidos, sobre informar sobre los estados financieros resumidos, él debe hacer referencia de que no va a usar la NIA 810 porque la legislación del país no lo permite. El auditor, o sea, no le permite a él renunciar, entonces está obligado. Entonces él también tiene que determinar qué efecto puede tener eso sobre el contrato de emitir información sobre los estados financieros resumidos que se derivan de los estados financieros auditados. Ahora, la NIA 810 como requerimiento establece la naturaleza de los procedimientos a seguir. Los procedimientos son todos aquellos pasos que el auditor debe dar para cumplir con sus objetivos de la auditoría. Entonces, él debe hacer los pasos que considere necesarios para él llegar y acopiar una base para poder dar su opinión sobre los estados financieros resumidos. Entonces, él tiene que evaluar, un paso que debe dar, es un procedimiento. Evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos. Primero que todo, que diga, son estados financieros resumidos. Y debe identificar de dónde salieron. Ese es el resumen de estos estados financieros auditados. Debe explicarlo muy bien. Si ellos lo dicen, ese procedimiento lo tiene que hacer para saber si lo está haciendo. Cuando los estados resumidos no se acompañan de los estados financieros auditados, él debe evaluar si ellos, los estados financieros resumidos, describen claramente a dónde pueden los usuarios obtener los estados financieros auditados o cuál es el lugar donde están esos estados financieros para que ellos puedan tener un acceso fácil. Si las disposiciones legales o reglamentarias del respectivo país especifican que no hay necesidad de que los estados financieros auditados, que son los principales, sean puestos a disposición de los usuarios a los cuales se destinan los estados financieros resumidos, entonces, y que se establecen los criterios para los estados financieros resumidos, él debe describirlo, debe describir que eso es el caso de ese país y que
no es obligatorio. Pero lo lógico es que los estados financieros resumidos se acompañan de los estados financieros principales, de los cuales se originan. También el auditor debe evaluar como procedimiento si los estados financieros resumidos revelan en forma adecuada los criterios que se usaron para prepararlos. Ahora, el auditor debe, como requerimiento, comparar los estados financieros resumidos con la información correspondiente de los estados financieros auditados para establecer si son concordantes o si pueden llegar a ser recalculados a partir de la información de los financieros, de los estados financieros auditados. Si de los estados financieros auditados se puede llegar a ese resumen. Él tiene que hacer esa comparación. Debe evaluar si los estados financieros resumidos se prepararon de acuerdo a los criterios establecidos para su preparación. Entonces, una cosa es la opción C de revelar que se aplicaron los criterios y otra cosa es evaluar si se preparó de acuerdo con los criterios. El auditor también debe evaluar, buscando el objetivo de los estados financieros resumidos, si ellos contienen la información que es necesaria para ese propósito y si su nivel es adecuado, si la forma en cómo se adicionaron es adecuado, de tal manera de que no vaya a inducir error de acuerdo a las circunstancias. También el auditor debe evaluar si los estados financieros auditados están disponibles sin ninguna dificultad para los usuarios a los cuales están destinados los estados financieros resumidos, a menos que las disposiciones legales o reglamentarias del respectivo país digan que no es necesario que se pongan a disposición o establezcan los criterios para preparación de los estados financieros. Lo lógico es que estén disponibles, pero pueden haber países que digan no es necesario. ¿Cuál va a ser la forma de opinión? Eso ya lo dijimos, tiene que estar en el contrato NIA 210 cuando estemos aplicando eso. ¿Cuál es la forma de opinión? Cuando el auditor establezca que su opinión es una opinión favorable sobre los estados financieros resumidos, siempre que las disposiciones del país no establezcan otra cosa, él debe utilizar alguna de estas frases que la NIA 810 sugiere usar. Esa es la forma de la opinión. Los estados financieros resumidos adjuntos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados de conformidad con, y ahí se colocan los criterios que se aplicaron para su elaboración. Otra frase que puede él sugerir es: los estados financieros resumidos adjuntos son un resumen fiel de los estados financieros auditados de conformidad con, y se coloca el criterio aplicado. Hay que entender que el objetivo del auditor no es el mismo objetivo global de la NIA 200. En este caso, él busca es mirar y obtener evidencia suficiente y adecuada si hay congruencia entre los estados financieros auditados y los estados financieros resumidos, o si los estados financieros resumidos son resumen fiel de los estados financieros auditados. Eso es distinto a obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la razonabilidad de los estados financieros, que es lo que establece como objetivo global la NIA 200. Si en el respectivo país se establece que debe haber una redacción distinta a las dos sugeridas por la NIA 810, entonces el auditor debe aplicar todos los procedimientos que se describieron ya y cualquier otro procedimiento que sea adicional que él necesite para permitir que él pueda establecer o expresar la opinión que dice la legislación de ese país. Y él debe evaluar, si es posible, que los estados financieros resumidos puedan ser malinterpretados por los usuarios de ellos, de acuerdo a esa redacción. De pronto esa redacción puede llamar a malentendidos. Entonces él tiene que establecer si en su informe debe hacer una información adicional que evite que se pueda malinterpretar la redacción que exige el país, porque la redacción que exige la NIA 810 es clara, no tiene problema. En cuanto al momento de realización del trabajo y los hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros, la NIA 810
trae la siguiente requerimiento. Hay que acordarse de que la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados es cuando el auditor abandona las oficinas del cliente y ya ha obtenido evidencia suficiente y adecuada. Y todo lo que se produzca después de allí tiene un tratamiento de acuerdo a las NIA 560. El informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos puede ser fechado en una fecha posterior al de los estados financieros auditados, y así va a ser, generalmente es así. O sea, la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados es anterior a la fecha del informe de la auditoría sobre los estados financieros resumidos. Entonces, el informe de auditoría tiene que establecer muy claramente que los estados financieros resumidos y los estados financieros auditados no pueden reflejar hechos que hayan ocurrido después de la fecha del informe de auditoría. Esos hechos posteriores ahí no están reflejados porque el auditor no se dio cuenta. Pero el auditor puede llegar a darse cuenta de que hay hechos que existían en la fecha del informe o posterior, pero que no se tuvo conocimiento con anterioridad. En este caso, el auditor no emite un informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos hasta que él no haya considerado esos hechos que sucedieron de acuerdo a los procedimientos que establece la NIA 560 revisada. Ahora, ¿qué pasa cuando hay información en documentos que acompañan a los estados financieros resumidos? Él, como lo establece también la NIA 710, él debe leer la información y considerarla. Debe leer esa información que acompaña a los estados financieros resumidos y considerarla. Y en el informe de auditoría, él debe considerar si hay coherencia entre esa información que acompaña a los estados financieros resumidos. Si hay coherencia, lo mismo que se hace con los otros estados financieros según la NIA 710. Si existe incoherencia, es lo que la incongruencia material, él tiene que mirar entonces qué debe hacer. Si hay una incongruencia material, la NIA 810 le dice, como todas las NIAs, primero que todo, discuta la cuestión con la dirección. Eso es lo primero que hay que hacer. Y determine si esos estados financieros resumidos deben ser revisados o la información financiera que la acompaña debe ser revisada para saber dónde está la raíz de la incongruencia o incoherencia. Si el auditor determina que la información debe ser revisada y la dirección dice yo no voy a revisar eso, entonces, ¿qué debe hacer el auditor? Adoptar las medidas que sean necesarias de acuerdo a las circunstancias y, sobre todo, cómo va a afectar eso su informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Por supuesto que eso se le tiene que dar a conocer a la dirección cuando él discutió esos hechos. Ahora bien, el informe de auditoría sobre estados financieros resumidos no lleva la misma estructura de la NIA 700 revisada. Es diferente, porque los propósitos son diferentes. Entonces la NIA 810 determina una serie de elementos básicos sobre los cuales se va a construir ese informe, que, como digo, no es el mismo de la NIA 700 revisada. ¿Cuáles serían los elementos? Muy parecidos. Debe incluir los siguientes elementos: un título que diga que es un informe de auditoría emitido por un auditor independiente, un destinatario, identificación de los estados financieros resumidos sobre los que el auditor va a emitir su informe, incluyendo el título de cada estado que se incluye en los estados financieros resumidos, identificar los estados financieros auditados, o sea, de los cuales provienen esos estados financieros resumidos, una expresión clara de una opinión. ¿Cuál es la opinión sobre esos estados financieros resumidos? Una declaración, esto es distinto a la NIA, por eso no es la misma NIA 700 revisada, una declaración que va a poner de manifiesto que estos estados financieros resumidos no contienen ni pueden contener toda la información que obliga el marco de información financiera que se aplica para los estados financieros auditados, y que la lectura y consideración de los estados financieros resumidos y del informe que acompaña a esos estados financieros resumidos no puede equivaler
a leer los estados financieros auditados ni el informe de auditoría de los estados financieros auditados. Entonces, que él debe aclarar perfectamente eso para que los usuarios de la información financiera no se llamen a error. Cuando sea aplicable, él debe hacer una declaración sobre los hechos posteriores que estábamos hablando de la NIA 560 que suceden después de la fecha del informe del auditor. Cuando es aplicable, si no hay hechos, no se hace esto. Una referencia es al informe de auditoría de los estados financieros auditados. Esos estados financieros fueron auditados y el informe fue de tal tipo, su fecha y cuál es la expresión que se usó. O sea, es un informe no modificado. Aquí estamos hablando de los elementos de un informe no modificado de estado financiero resumido. En este caso, el debe de ser una referencia al informe de los estados financieros auditados, que también debe haber sido no modificado, o sea, un informe favorable. Porque para los informes modificados, él se le tiene que agregar algo a estos elementos mínimos. También debe hacer una descripción de la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros resumidos. O sea, la premisita que dijimos, o sea, es similar a la premisa de la NIA 200. Que en esa descripción de la responsabilidad de la dirección debe explicarse que la dirección es responsable de la preparación de los estados financieros resumidos de conformidad a los criterios que se usan para elaborar esos estados financieros resumidos. Luego también una declaración de que el auditor es responsable de expresar una opinión sobre los estados financieros resumidos basándose en los procedimientos de auditoría aplicados de acuerdo con la NIA 810 revisada, sobre si hay congruencia en todos los aspectos materiales o son un resumen fiel de los estados financieros auditados, que esa es la opinión que la empresa necesita. Luego, firma del auditor, dirección del auditor, fecha del informe de auditoría, que puede ser posterior a la fecha del informe de los estados financieros auditados, pero nunca puede ser anterior. En el caso de que los estados financieros resumidos tengan un destinatario distinto al destinatario que tenían los estados financieros auditados, el auditor debe evaluar si eso es adecuado de que existan diferentes destinatarios. Ahora, tiene una prohibición la NIA 810. El auditor no puede ponerle fecha del informe sobre los estados financieros resumidos con una anterioridad a la fecha en que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría eficiente, suficiente y adecuada, en la cual va a ser su opinión, incluida esa premisa de la dirección. Entonces, esa fecha no puede ser anterior a la fecha que él obtuvo su evidencia de la congruencia o de el resumen fiel. Sí, no puede ser anterior. Eso está claro, no puede ser anterior. Tampoco puede ser anterior a la fecha del informe sobre los estados financieros auditados. Entonces, eso está claro. Es lógico, pero la NIA lo obliga. La NIA 810. Ahora, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos está enlazado con el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Lo que acabamos de leer, esos elementos que se acaban de considerar, son los elementos básicos para un informe favorable, para un informe no modificado. Ahora bien, el informe de auditoría de los estados financieros auditados puede tener varias variantes. Por ejemplo, puede tener una opinión con una opinión modificada. Recuerden, la opinión modificada son con salvedades, opinión negativa o adversa o desfavorable y abstención de opinión. Para este caso, vamos a mirar, o la NIA establece que el informe de auditoría de los estados financieros auditados puede ser un informe con salvedades, NIA 705 revisada. Puede tener un párrafo de énfasis o párrafo de otras cuestiones, NIA 706 revisada.
Puede contener una sección de incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento, NIA 570 revisada. Puede también tener una comunicación de cuestiones claves de auditoría de conforme a la NIA 701. Eso es para las empresas cotizadas. Una declaración que describa una incorrección material que permanece sin corregir en otra información de conformidad a la NIA 720 revisada. Ahora bien, esas son las posibilidades que existen. El auditor está satisfecho y ha obtenido evidencia suficiente de que los estados financieros resumidos son congruentes con los estados financieros auditados o son un resumen fiel de esto. Entonces, además de los elementos que se mencionaron, hay que considerar estas posibilidades del informe de auditoría de los estados financieros auditados. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Además de lo que se dijo, que era lo básico, esos elementos básicos, él debe agregar en lo siguiente: declarar que el informe de auditoría sobre los estados financieros incluye lo que acabamos de decir, una opinión con salvedades, puede incluir un párrafo con énfasis o con párrafo con otras cuestiones, una sección de incertidumbre material con la empresa en funcionamiento, comunicación de las cuestiones claves de auditoría o declaración que describe una incorrección material no corregida. O sea, lo que el informe de auditoría sobre estados financieros auditados incluya, él lo debe incluir o lo debe declarar en su informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Es lo lógico. Además, él debe de declararlo, él debe describir cuál fue el fundamento de cada uno de esos casos. Por ejemplo, si una opinión conservadora, cuál fue el fundamento y ese efecto que pueda tener esa declaración de salvedades, esa opinión con salvedades sobre los estados financieros resumidos. También él debe describir cuál fue la cuestión que se dijo en el párrafo ese, si lo hubo, de énfasis, el párrafo sobre otras cuestiones, si lo hubo, cuál es lo que tiene que ver con la incertidumbre material, tiene que describirla, cuál es el efecto que esta incertidumbre material pueda tener sobre los estados financieros resumidos. Si hay una incorrección material no corregida en la otra información, él debe escribirla y establecer cuáles son los efectos en los estados financieros resumidos. Entonces, todos esos variantes que tiene el informe de auditoría de los estados financieros auditados deben ser descritos, mencionados, declarados por el auditor de los estados financieros resumidos y descritos. Ahora bien, hay otro tipo de modificación que se trata en forma separada por la NIA 810 revisada. Cuando el informe de auditoría tiene una opinión modificada que es desfavorable o una denegación de opinión, además de todos los elementos que ya se describieron, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos debe poner de manifiesto que el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados contiene una opinión modificada, desfavorable o denegación de opinión. Debe describir también lo mismo, el fundamento de esa opinión, desfavorable o denegación de opinión. Y debe poner, y ahí es donde hay la diferencia con lo que miramos anteriormente, él debe poner de manifiesto que si hay una opinión por parte de una opinión de auditoría sobre los estados financieros auditados que es desfavorable o hay una denegación de opinión, él no considera que es adecuado presentar una opinión sobre el estado financiero resumido, que es diferente que cuando hay una salvedad, él sí puede expresar una opinión sobre el estado financiero resumido, pero si sucede esa modificación al informe desfavorable o denegación de opinión, él no puede opinar sobre el estado financiero resumido, que quede muy claro eso. Ahora, la opinión modificada sobre los estados financieros resumidos, ya cuando él ya va a dar su opinión, su informe de auditoría, ese es el caso de que no haya congruencia en los aspectos materiales o que con los estados financieros auditados,
o que esos estados financieros resumidos no son el resumen fiel de los estados financieros auditados de acuerdo a los criterios que se establecen para poder elaborar estos estados financieros. Entonces él debe expresar una opinión desfavorable sobre los estados financieros resumidos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una restricción a la distribución del informe de auditoría en los estados financieros auditados, o hay una advertencia a los lectores sobre una base que es distinta a la base de imagen fiel o de propósito general? Entonces, si ese informe de los estados financieros auditados tiene estas restricciones, entonces el auditor de los estados financieros resumidos debe incluir la misma restricción y la misma advertencia en el informe de auditoría sobre esos estados financieros resumidos. En cuanto a la información comparativa, NIA 710, si los estados financieros auditados contienen información comparativa y los estados financieros resumidos no, el auditor tiene que evaluar si es razonable de que no lo haya, que los estados financieros resumidos no sean acompañados de información comparativa. Y eso está en lo que establecieron en el contrato de auditoría. Este auditor de los estados financieros resumidos debe determinar qué efecto o qué impacto va a tener en su informe sobre los estados financieros resumidos en caso que él considere que no hay razonabilidad de que no se incluya esa información comparativa. Ahora bien, si los estados financieros resumidos contienen información comparativa sobre la cual informó otro auditor, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos debe contener todas las cuestiones que establece la NIA 710 para que sean incluidas en el informe. Ahora, cuando los estados financieros resumidos se derivan de unos estados financieros auditados, y esa información que acompaña a los estados financieros auditados también fue auditada, pero en los estados financieros resumidos puede incluirse cualquier información que no ha sido auditada y se presenta en conjunto con esos estados financieros. En este caso, la entidad que presenta información debe distinguir claramente que esa información que se acompaña a los estados financieros resumidos no ha sido auditada. Si el auditor se da cuenta de que no hacen esa distinción para no llamar a engaño a los usuarios de la información financiera, hace lo que tiene que hacer todo auditor. Primero que todo, solicitar a la dirección que modifique esa presentación de información adicional no auditada. La dirección está en su derecho a negarse a hacerlo. Si ella se niega a hacerlo, el auditor debe explicar en el informe de auditoría de los estados financieros resumidos que esa información no está cubierta por el informe de él, para que no se llame engaño a los usuarios. También puede existir la posibilidad de que la dirección presente información financiera resumida y no haya auditoría de esa información resumida, pero él haga una asociación, la dirección, de que el auditor ha emitido un informe que ha hecho una auditoría sobre los estados financieros, pero no incluye el informe del auditor porque no existe. Desde que en el contrato se decía, en el cargo, que la información financiera resumida debe siempre ir acompañada de el informe de auditoría. La empresa puede decir, la entidad puede decir, estos estados financieros resumidos tienen un informe de auditoría, pero no lo presenta. No se sabe cuál fue la conclusión. Entonces él lo que tiene que decirle, como siempre, el auditor se dirige a la dirección y le dice, por favor, incluya el informe de auditoría en el documento. Cualquiera que sea su opinión, tiene que estar incluida porque es obligación. Si la dirección no lo hace, como siempre, el auditor debe adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que la dirección asocie en forma inadecuada al auditor de los estados financieros resumidos
contenidos en ese documento. Entonces él lo que tiene que buscar es de que si se asocia su nombre, tiene que ir el informe. Si no se asocia su nombre, tiene que establecer lo que él considere necesario para evitar este problema. El auditor puede haber sido contratado para informar sobre los estados financieros de una entidad. Hágame la auditoría de los estados financieros, perfecto. Pero no lo contratan para informar sobre los estados financieros resumidos. Acuérdense que tiene que ser el mismo auditor el que haga el informe sobre el estado financiero resumido. En este caso, no lo contrataron para hacerlo, lo contrataron para la auditoría de estados financieros históricos, pero no para los estados financieros resumidos, y la empresa va a hacer una declaración en el cual va a asociar al auditor con los estados financieros resumidos sin que él haya hecho una auditoría sobre ellos, y que eso puede suceder. Entonces el auditor tiene que establecer, primero que todo, que esa referencia que hacen de él en los estados financieros resumidos se debe solamente a que él fue el auditor el autor del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Nada más. No se puede hacer referencia a los estados financieros resumidos. Y él debe estar mirando de que eso sea así. Y que esa declaración que se haga no dé la impresión a los usuarios de que el auditor de los estados financieros auditados está informando también sobre los estados financieros resumidos. Porque esa es una maniobra que se puede hacer muy fácil, en que como los estados financieros resumidos se derivan de unos estados financieros auditados por el auditor X, entonces la gente puede llegar a presumir que esos estados financieros resumidos también han sido auditados por ese mismo auditor, y no lo es así. Entonces esas condiciones que él tiene que mirar muy bien para que no vaya a haber esa mala interpretación y tendenciosa. Si no está cumplido lo que solamente se refiere en el contexto, se refieren al auditor en el contexto de los estados financieros auditados, entonces él, como siempre, el auditor debe solicitar a la dirección que modifique esa declaración para que se cumpla con lo que él considera que debe ser, o sea, que se cite en el contexto que es, y que no se refiera al auditor en ese documento de los estados financieros resumidos. La empresa puede, si quiere, contratar al auditor para que informe sobre los estados financieros resumidos, y ahora sí debe incluir el correspondiente informe de auditoría en el documento. Si la dirección no modifica la declaración ni elimina la referencia al auditor o incluye un informe de auditoría de los estados resumidos en el documento que los contiene, el auditor debe informar a la dirección que él no está de acuerdo con esa, que se lo mencione, y él debe tomar todas las medidas necesarias que eviten que la dirección haga esa referencia al auditor en forma inadecuada.